tenía 2 maletas llenas. ¿Se observa, chicos, lo que estoy proyectando? ¿Me confirman, por favor, para poder empezar? Sí, Miss. Listo, genial. El día de hoy vamos a trabajar acerca de, el tema de meteorología, ¿ya? En primer lugar, vayamos entendiendo qué entendemos por meteorología y cuáles van a ser sus componentes a tratar el día de hoy. En primer lugar, tenemos a la atmósfera, ¿ya? La atmósfera, también conocida como aerósfera, viene a ser la capa de gases que se encuentran rodeando, envolviendo a nuestro planeta. La rama, la disciplina científica que se encarga de su estudio viene a ser justamente la meteorología. En cuanto a su origen, tenemos lo siguiente: al formarse la Tierra, los gases internos fueron expulsados mediante volcanes, géiseres y fumarolas. Al expulsarse estos gases desde el interior, permitió que el oxígeno empiece a incrementarse y el nitrógeno, lo que va a permitir la aparición de las primeras plantas, que van a ser las algas, que van a contribuir, conforme fue transcurriendo el tiempo, a la formación de más oxígeno. ¿Ya? En cuanto a su composición, podemos agruparlos en base a gases permanentes y variables. Los permanentes tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el neón y el xenón. Y en cuanto a variables, o también conocido como termorreguladores, tenemos al vapor de agua, al anhídrido carbónico y al ozono. Las principales características que va a tener nuestra atmósfera es que el aire puro es incoloro, inodoro e insípido. Es comprensible porque va a permitir en este caso que la temperatura se incremente. Es elástico porque puede llegar a recuperar su volumen inicial. Es movible debido en este caso al accionar del viento, los gases están desplazándose. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a posibilitar la existencia? ¿Ya? Que van a posibilitar la existencia de la atmósfera. Son dos. Uno de ellos es la gravedad terrestre y el otro es la radiación solar. En el caso de la gravedad terrestre, sabemos que la gravedad de por sí es una fuerza que, en este caso, atrae los objetos hacia el centro de nuestro planeta. En este caso, va a retener los gases más pesados, tales como el nitrógeno, tales como el oxígeno, mientras que los gases más ligeros, tales como el hidrógeno y el helio, como no pueden ser retenidos, tienden a escapar, ya que son, en cuanto a densidad y a peso, mucho menor. En cuanto a la radiación solar, justamente nuestros rayos solares se van a encargar de calentar a estos gases de la atmósfera y también van a permitir que estos se puedan ir desplazando hasta determinada altura. En cuanto a las estructuras o las capas de nuestra atmósfera, vamos a encontrarlo de acuerdo a la variación de su temperatura y presenta la siguiente estructura. Tenemos a la troposfera, tal y como se indica ahí, significa esfera de cambios. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 12 kilómetros en el caso de los polos y en el caso del Ecuador hasta los 18 kilómetros. En esta capa se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos. Digo la mayoría porque hay uno en específico que se produce en otra capa que vamos a ver a continuación. Es también una de las capas más densas de todas las que se tienen, ya que aquí encontramos un mayor número de compuestos como el agua, polvo y gases contaminantes. He aquí donde aparece el famoso gradiente vertical de temperatura, que significa que por cada kilómetro que nosotros vamos ascendiendo, la temperatura disminuye 6 grados centígrados, pero solo en la troposfera, ¿ya?
Tal es el caso que su límite superior aquí, en cuanto a temperatura, puede llegar hasta los menos 56 grados centígrados. También la troposfera es una de las capas que va a presentar mayor humedad atmosférica. Contiene el 80% del peso total de nuestra atmósfera. Debido a su dinamismo, la troposfera es conocida como la zona de las perturbaciones atmosféricas. Ya, zona de las perturbaciones atmosféricas. La mayor parte de la aviación comercial justamente se encuentra desplazándose en esta capa. Es también conocido como la capa del sonido. Ya, es también conocida como la capa del sonido. Su capa límite superior es la tropopausa o techo del tiempo meteorológico. ¿Ya? Su capa límite superior es la tropopausa, también conocida como techo del tiempo meteorológico. Otra de las capas que tenemos como parte de la estructura de nuestra atmósfera es la estratosfera, que significa esfera de capas, ya, esfera de capas. Se ubica en este caso entre los 18 a 50 kilómetros de altitud. Es también conocida como la zona de calmas. Aquí la temperatura desciende hasta los menos 20 grados. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la presencia del ozono. La estratosfera de por sí ya es una capa enrarecida. ¿Por qué? Porque aquí se va notando ya la escasez del oxígeno, la disminución del oxígeno. Ahora, la calma, la quietud de esta capa, la estratosfera, permite el desplazamiento de los aviones supersónicos, ¿no? En las partes bajas, los aviones militares. Ahora, es en la estratosfera donde nosotros vamos a poder identificar a la capa de ozono ubicada entre los 24 y 30 kilómetros, ¿ya? 24 y 30 kilómetros, que es sumamente vital para nuestro planeta, ya que va a absorber esa radiación ultravioleta sumamente letal para nosotros los seres humanos. Como también evita la temperatura que sea muy alta para nuestro planeta, debido al uso excesivo de los CFCs, de los clorofluorocarbonos. Entre ellos encontramos a los aerosoles, los refrigerantes, los propelentes y plásticos expandidos. Su límite superior es la estratopausa. La mesósfera significa esfera media. La mesósfera significa esfera media. Ahora, la mesósfera es una de las capas dentro de la atmósfera más frías, ya que su temperatura suele oscilar entre los menos 83 grados y los menos 110 grados. Es aquí donde vamos a poder observar los primeros indicios de ionización, es decir, carga eléctrica. Carga eléctrica. Aquí también se ubica la sodiósfera, conocida como vapor de sodio, y las famosas nubes nocturnas luminosas. Es también conocida como la capa del silencio. No te vayas a confundir con la anterior, que esa es la capa de las calmas. Su límite lo constituye la mesopausa, ¿ya? Esta es la capa del silencio, la mesósfera. La estratosfera, ¿con qué nombre se le conoce, chicos? Señoritas, ¿con qué nombre se le conoce a la estratosfera? A ver, ¿con qué nombre se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce allá? Están escribiendo. Ok. Sí, eso es lo que significa, ¿no? Ahí está, Maricielo lo escribió. Acá está, zona o capa de calmas. Esa es la estratosfera, no te olvides. La mesósfera es la capa del silencio. ¿Ya? Es la capa del silencio. Luego tenemos a la termósfera, que significa esfera de calor, la cual se encuentra ubicada entre los 85 kilómetros y los 500 de altitud. La termósfera viene a ser ese límite entre lo que se conoce propiamente dicho como atmósfera y el espacio sideral.
He aquí y a partir de esta capa que se inicia el vacío absoluto y los cuerpos que ya se encuentran a partir de la termósfera hacia el espacio sideral entran en un estado de ingravidez porque ahí la gravedad pues ya no actúa, ¿no? Por eso es que observamos en algunas películas cuando se habla acerca de vuelos espaciales que empiezan a flotar. Es justamente porque ya han salido de la atmósfera. Aquí la temperatura nuevamente empieza a aumentar, alcanza hasta los 1500 grados. Entre los 85 y los 300 kilómetros vamos a poder identificar a la ionosfera, o también conocida como la capa que posee una gran carga de iones y electrones, ¿ya? Una gran carga de iones y electrones. Aproximadamente a los 100 kilómetros de altitud es que vamos a ubicar la capa Ed Kennedy y Hepsit, la cual refleja justamente hacia la superficie terrestre las ondas largas de radio, ¿ya? Las ondas largas de radio. Y a los 200 kilómetros se ubica la capa F de Appleton, ¿no? Aquí se refleja pues hacia la Tierra a las ondas electromagnéticas cortas de televisión y telefonía, conocida también como capa de las telecomunicaciones. Aquí en la termósfera también ubicamos a los satélites artificiales. Se produce aquí también la volatización de los meteoritos que se van a dirigir a la Tierra. Y cerca a los polos, ¿no? Siempre hemos observado o se nos ha indicado que se presentan pues las auroras boreales y australes, que son fenómenos eléctricos en este caso. También tenemos a la exósfera, que es una región del espacio que no pertenece a la atmósfera propiamente dicha, y aquí se ubica la tan conocida magnetosfera, ¿no? Donde se pueden identificar a los anillos de Van Allen. Estos anillos de Van Allen se encuentran rodeando nuestro planeta y están compuestos por electrones y protones. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad de los anillos de Van Allen? Pues proteger a nuestro planeta de rayos cósmicos que serían sumamente nocivos para la vida en nuestro planeta. Ahí está, podemos observar cada una de las capas de las cuales les he estado hablando. ¿Por qué es importante nuestra atmósfera? Bueno, proporciona en este caso gases para que el ser humano y los animales necesitan para vivir. Protege a la Tierra del impacto de los meteoritos y de la radiación ultravioleta, que es demasiado letal. Regula la temperatura en nuestro planeta, regula el ingreso de la energía solar y permite la propagación de la luz. Bien, veamos aquí acerca del tiempo meteorológico. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos en primer lugar la radiación atmosférica. Viene a ser una energía calorífica, luminosa, infrarroja y ultravioleta. ¿Ya? Y ultravioleta. Llega desde el Sol por medio de ondas electromagnéticas que avanzan hasta los 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, la cantidad de radiación solar que va a alcanzar nuestra superficie se llama insolación. ¿Ya? Eso se le denomina insolación. Del total, justamente la energía solar que va a ingresar a nuestro planeta, solo el 66% de nuestro planeta la absorbe y el 34% es reflejada y se pierde en el espacio. ¿Existen instrumentos de medición para la radiación atmosférica? Sí, el heliómetro y el heliógrafo. El primero mide la radiación en cuanto a la intensidad y el segundo mide el tiempo de insolación. ¿Ya? El segundo mide el tiempo de insolación. ¿Cuáles son los factores que alteran la radiación? La distancia entre el Sol y la Tierra, las condiciones de nuestra atmósfera, la duración del día, la forma también como caen los rayos solares. ¿Ya? También tenemos a la temperatura atmosférica, que viene a ser el nivel de grado
el nivel, el grado de calor o frío que va a presentar nuestra atmósfera en un determinado tiempo y lugar. En este caso, proviene de los rayos infrarrojos del Sol, que calientan la superficie de la Tierra y de nuestros océanos. ¿Existen instrumentos de medición para esta temperatura atmosférica? Sí. El termómetro, ¿ya? El termómetro que viene a ser en este caso uno de ellos. Factores que en este caso pueden alterar la temperatura, la latitud, la altitud y también las masas de agua. Otro elemento que forma parte del tiempo meteorológico es la humedad atmosférica, que es la cantidad de vapor de agua que contiene nuestro aire. Instrumentos de medición para la humedad atmosférica, el higrómetro, el ciclómetro y el evaporímetro. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar, modificar, variar nuestra humedad? La temperatura, la latitud, la altitud. La presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica en este caso entendida, ¿ya? Entendida como aquella fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Un instrumento de medición para este elemento es el barómetro. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar, modificar la presión atmosférica? La temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la presión disminuye. La latitud también puede ser un factor que modifique la presión. La menor presión es en el ecuador, la mayor es en los polos. La altitud también es mayor en este caso en las partes bajas y disminuye con la altura. Con la humedad también, a mayor humedad es menor la presión. Clima meteorológico, ¿es lo mismo hablar de tiempo que de clima meteorológico o existe una diferencia, jóvenes? Cuando nosotros nos referimos a el clima está nublado, ¿es correcto llamarle así, clima? Yo salgo ahorita, veo por mi ventana, el clima está nublado. A ver, están hablándome por acá por el chat. No, ¿cómo debería llamarle yo, Maricielo? ¿Clima o tiempo? Tiempo, correcto. Hay una característica esencialísima del tiempo meteorológico. Es una foto instantánea de las condiciones, le vamos a llamar así, de las condiciones climáticas. Es una instantánea. Lo que estoy viendo yo en estos momentos por mi ventana, en mención, viene a ser el tiempo meteorológico, no es el clima. Para que yo pueda determinar el clima de un lugar, aproximadamente yo tendré que realizar una investigación o una observación por un periodo de 30 años. Imagínate, pues. Entonces, no. Cuando yo pregunto a alguien, ay, ¿qué tal está el clima? No, estoy preguntando mal. En este caso yo debo preguntar, ¿y cómo está el tiempo meteorológico? Pero siempre nos han acostumbrado a decir clima, pero eso es incorrecto, ¿ya? Eso es incorrecto. Entonces, el clima meteorológico es el estado promedio que presenta la atmósfera en un lugar determinado y durante un periodo de tiempo relativo. Eso es a largo plazo, 30 años aproximadamente, ¿no? En cuanto a los elementos del clima, bueno, el tiempo y el clima están relacionados con todos los elementos meteorológicos, van a ser los mismos en realidad. Van a ser casi los mismos. Elementos del clima, radiación solar, temperatura, presión atmosférica, humedad atmosférica, los vientos, las precipitaciones y la nubosidad. ¿Qué factores podrían modificar el clima? Existen geográficos y cósmicos. En el caso de los geográficos, la latitud, la altitud, el relieve o vegetación, la oceanidad y la continentalidad. En el caso de los cósmicos, la radiación solar, la inclinación del eje terrestre, el movimiento de rotación terrestre, el movimiento de traslación terrestre y la forma de la Tierra. Hablamos también de la existencia de tipos de clima, según la clasificación de Vladimir Köppen.
que toma en cuenta en este caso la variable temperatura y la variable precipitación. Me habla de la existencia de un clima tropical o lluvioso, de climas secos también me habla. En el caso de los climas tropicales lluviosos se caracteriza por altas temperaturas, lluvias intensas, ciclones que son propios de las zonas ecuatoriales. Y en un clima seco, fuerte insolación y lluvia escasa. Esto por lo general lo vamos a encontrar en las zonas desérticas. También tenemos los climas templados, que son aquellos lugares donde las estaciones son muy marcadas, sin llegar a ser extremas. Clima frío, bueno, son bajas temperaturas, ¿no? Son bajas temperaturas como en la zona de los Andes, los Alpes, los Himalayas. Y el clima polar que va a ser propio en definitiva de las zonas polares. Cuando yo me refiero a zonas climáticas del mundo, esto justamente se debe a la desigual distribución de la radiación solar sobre nuestra superficie terrestre. Es por ello que hablamos de 3 zonas climáticas en el mundo. Zonas tórridas, cálidas o tropicales, zonas de clima templado y zonas frías. Las zonas tórridas, cálidas o tropicales se ubican entre los trópicos, tanto al norte como al sur de la línea ecuatorial. Y de climas templados se ubica entre los trópicos y los círculos polares. Y las zonas frías son justamente propias de los círculos polares y sus respectivos polos. Ahí está. Zonas cálidas entre trópicos y el Ecuador. Zonas templadas entre trópicos y zonas de polos. Y las zonas frías propia de la zona de los polos, pues, ¿no? Veamos algunos fenómenos meteorológicos. ¿Ya? Veamos algunos fenómenos meteorológicos. Son casi todos los fenómenos que se producen en la troposfera. Se clasifican en este caso en meteoros acuosos o hidrometeoros. Aquí vamos a encontrar a las nubes, que en realidad vienen a ser masas de vapor de agua que por su poco peso tienden a ascender. Según su forma pueden ser cirros, nimbos, cúmulos y estratos. Ahí está. También tenemos dentro de la clasificación de meteoros acuosos o hidrometeoros a las precipitaciones, que viene a ser la caída de agua procedente de la atmósfera. La precipitación puede ser una precipitación líquida o sólida. ¿Ya? Una precipitación líquida o sólida. También encontramos aquí al rocío, que son gotas de agua que se han condensado en superficies o en las hojas de plantas y hierbas. La escarcha, que son delgadas y finísimas capas de hielo que se forman sobre la superficie cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados. La neblina o niebla son microscópicas gotitas de agua suspendidas en la atmósfera. Por ejemplo, imagino que a alguien le ha tenido que suceder cuando viaja uno, sobre todo en la temporada de invierno, por ejemplo, te vas hacia el sur, ¿no? Por esta zona de acá de Pasamayo, cuando uno está pasando a punto 5 o 6 de la mañana, es una zona total de neblina o niebla, ¿ya? Ahí vamos a encontrar, pues, agua, en este caso, suspendida, ¿no? En la atmósfera. Ahora, ¿cuándo se forma la neblina o niebla? Bueno, se forma cuando el vapor de agua encuentra temperaturas frías cerca del suelo. Y la bruma, bueno, la bruma es parte de la neblina, pero esta se forma sobre el mar. Por ejemplo, en la zona de la Costa Verde. Ahí uno puede en este caso apreciar se puede percibir, se puede apreciar la bruma porque está sumamente próximo al litoral. También tenemos dentro de la clasificación meteoros eléctricos o electrometeoros al rayo, que es una chispa eléctrica originada por el choque de nubes de cargas contrarias. La aurora polar, que es un fenómeno luminoso que surge, aparece en la parte alta de nuestra atmósfera, ¿no? También tenemos a los fenómenos fotometeoros. Ahí tenemos a los arcoíris, ¿no? Que es la descomposición de los 7 colores del espectro solar.
el relámpago, que es una luminosidad que produce el rayo. El espejismo es una ilusión óptica debido a la luz que pasa por capas de aire de distinta densidad. El crepúsculo, ¿cuándo se forma? Bueno, al ocultarse el sol. El halo es una especie de luminosidad que se forma alrededor del sol y de la luna cuando los rayos solares se refractan. También tenemos a los fenómenos meteorosonoros. Ahí tenemos al trueno que acompaña al relámpago. Y se debe ya. En el caso de los truenos, bueno, estos acompañan a los relámpagos y se debe al violento calentamiento del aire que al expandirse produce un fuerte ruido. Ahí está. También dentro de los que son los fenómenos meteorológicos y dentro de los fenómenos meteorosonoros tenemos a los ecos, que es la repetición del sonido. Y los fenómenos meteoros mecánicos, ¿no? Estos los constituyen los vientos. Y cuando hablamos de viento, pues bueno, son los movimientos de las masas de aire como consecuencia de la diferencia de presión entre los diferentes sectores de la atmósfera. Existen instrumentos de medición, en este caso, para poder determinar los vientos. Tenemos al anemómetro y a la veleta. Vamos a ver aquí la clase de vientos que tenemos. Hablamos de los vientos planetarios que se presentan en extensas áreas de nuestro planeta y estos se encuentran soplando durante todo el año. Aquí dentro de ello tenemos a los vientos alisios, que estos se encuentran soplando desde las zonas subtropicales hacia el Ecuador. También tenemos a los vientos contra alisios. Estos soplan de las zonas subtropicales a las zonas templadas, que son zonas de baja presión. Luego tenemos a los vientos continentales. Estos se producen entre los océanos y los continentes. Aquí tenemos a los monzones. Hay monzones de invierno y hay monzones de verano. En el caso de los monzones de invierno, soplan desde el interior de los continentes hacia los océanos. Este tipo de vientos provocan sequías. Los monzones de verano soplan de los océanos hacia los continentes y provocan intensas lluvias. Aquí también tenemos a las brisas, que son vientos bastante suaves que se producen por la diferencia de presión entre el día y la noche. Tenemos, por ejemplo, a las brisas oceánicas que se producen a la costa y a las brisas continentales que se producen en la sierra o en los Andes. También tenemos a los vientos ciclónicos, ¿no? Son vientos que se desplazan de manera circular y a manera de remolinos aéreos. En el caso de los vientos ciclónicos, estos se originan en zonas de convergencia de los vientos contralicios y polares. Los más conocidos son en el caso de Centroamérica y el Caribe, los huracanes, en China y Japón, el tifón, en Filipinas el Bagyo y en Australia el Willy. También tenemos a los anticiclones. En este caso también son masas de aire, pero que se desplazan de manera circular sobre las zonas altas de presión. Y los vientos locales, es decir, que son característicos de cada región y que en muchos casos le colocan pues el nombre de esa región. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el Paraca, ¿ya? Muy característico. Muy bien, como parte en este caso de lo que se conoce como calentamiento global, tenemos que hablar acerca del efecto invernadero, ¿no? Un proceso que naturalmente se viene realizando en la Tierra ya desde varios millones de años. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global actual?
los gases del efecto invernadero, como es el caso del dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? La desglaciación polar, el incremento del nivel del mar, la desglaciación continental, el incremento de los incendios forestales y las anomalías tropicales. Muy bien, chicos, hemos llegado en este caso al fin de la parte teórica. Vamos con nuestra práctica. Pregunta 1. Dice, término que no está involucrado directamente con el clima. Vientos, magnetosfera, corrientes marinas, radiación solar o en este caso, troposfera. Término que no está involucrado directamente con el clima. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Vientos, magnetosfera, corrientes marinas, radiación solar o troposfera. La D, radiación solar. ¿Por qué la de Maricielo? ¿Por qué la D? Debería ser en este caso magnetosfera, el término que no se encuentra relacionado directamente con el clima, porque los demás son en este caso elementos, ¿ya? Elementos para la medición del clima. La mayor insolación la encontramos en los polos, los meridianos, el meridiano base, las altas latitudes, las bajas latitudes o el invierno, donde encontramos la mayor insolación. ¿Dónde se encuentra la mayor insolación? Las altas latitudes. Se constituye como un factor cósmico del clima. La temperatura, la radiación solar, la altitud, la latitud o la humedad. Se constituye como un factor cósmico, ¿ah? Factor cósmico del clima. La radiación solar. La distancia que hay entre un punto de la superficie terrestre y la orilla del mar es un factor climático conocido como altitud, latitud, pesonomía, insolación o albedo. La altitud. La forma de la Tierra genera variación en la longitud, los meridianos, el ángulo de incidencia de los rayos solares, las corrientes marinas o la temperatura. La forma de la Tierra genera variación en el ángulo de incidencia de los rayos solares. Factor que se mide tomando como referencia la línea ecuatorial, la altitud, la longitud, la latitud, los movimientos terrestres o la radiación solar. Muy bien, 6, letra C. La insolación es mayor en bajas latitudes, latitudes medias, latitudes templadas, altas latitudes, las zonas polares. Altas latitudes.
Zona que recibe los rayos solares con mayor oblicuidad. Círculo polar antártico, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, línea ecuatorial, línea equinoccial. Muy bien. La capa atmosférica donde se desarrolla el clima es la exósfera, mesósfera, termósfera, troposfera, estratosfera. 9, letra D. La cordillera de los Andes corresponde a un factor denominado vegetación, latitud, altitud, corrientes marinas, movimientos terrestres. La cordillera de los Andes corresponde a un factor denominado casa. correcto. Nuestro país recibe una mayor insolación durante el verano, invierno, primavera, otoño o equinoccio. Verano. De los términos siguientes, ¿cuál no se relaciona con el clima? Albedo, ozonosfera, astenosfera, insolación o vientos. ¿Cuál no se relaciona con el clima? Astenosfera. No se admite como factor geográfico del clima, radiación solar, latitud, oceanidad, altitud o vegetación. ¿Cuál no tiene en este caso nada que ver como factor geográfico del clima? Vegetación. Muy bien. Son elementos termodinámicos. Temperatura y presión. La inversión térmica se produce en la troposfera, estratosfera, ozonosfera, termósfera o exósfera. Troposfera. La inversión térmica. ¿Ah? ¿Esa es la de la gradiente? No, eso es diferente. El gradiente solo se da en la troposfera, eso es cierto. Correcto, ahí lo han dicho, estratosfera. A la cantidad de agua contenida en la atmósfera se le denomina humedad, precipitación, lluvias, nubes o pluviómetro. Correcto, humedad. 17. Constituye la caída del agua atmosférica. Caída de agua atmosférica. Lluvias. El peso derivado de la atmósfera recibe el nombre de albedo, temperatura, presión, gravedad, transporte meridiano. Correcto, presión. Es la cantidad de calor que presenta la atmósfera, radiación neta, albedo, radiación, reflexión difusa, temperatura o precipitación. Temperatura. Correcto, temperatura. Son movimientos de masas de aire. Son movimientos de masas de aire. Correcto, vientos. Los vientos que se desplazan desde las zonas tropicales hasta el Ecuador se denominan alisios. El efecto Coriolis tiene su máxima fuerza en el Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculos polares o los polos. (22) letra A. 23. El viento estacional que regula el ciclo agrícola del Asia Meridional. ¿Cómo se llama? Paraca, monzón, ciclón, anticiclón, brisa continental.
Se le conoce como el monzón. Viento local que sopla en los Alpes suizos, Mistral, Bora, el Foehn, Pampero o el Paraca. El Foehn. Viento local que sopla en Argentina, Mistral, Bora, Foehn, Pampero o Paraca. Ajá, así es el Pampero. Muy bien. ¿A alguien le falta alguna de las claves que hemos dictado? ¿O todos se alcanzaron a copiar las claves? Creo que no, ¿verdad? Todos tienen las claves. Muy bien, entonces. Dejo de compartir esto. Muy bien, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, de aquí nos estaremos viendo, Dios mediante, la siguiente semana, ¿ya? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Hasta luego, igualmente.